China es una de las civilizaciones más antiguas y continuas de la historia, con más de 4.000 años de existencia documentada. Desde las épocas de las dinastías Xia y Shang hasta el presente, China ha pasado por transformaciones impresionantes, pero ha logrado preservar una base cultural, política y social que se mantiene a lo largo de los milenios. Esta continuidad histórica está marcada por innovaciones que moldearon el mundo, como la invención de la pólvora, la brújula, el papel y la impresión. Además de una rica tradición filosófica con figuras como Confucio y Lao Tse, cuyas ideas siguen influyendo en el pensamiento chino moderno. Además, mientras que otras grandes civilizaciones antiguas, como los egipcios y mesopotámicos, sucumbieron al tiempo y a las invasiones, China sobrevivió a periodos de fragmentación, guerras y dominaciones extranjeras, como las invasiones mongolas y el colonialismo europeo, para resurgir como una de las mayores potencias globales. La capacidad de adaptarse y absorber influencias externas, mientras preserva sus tradiciones, es uno de los factores que le han permitido a China mantener una identidad nacional sólida hasta hoy, persistiendo por milenios. Sin embargo, a medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado y la competencia por recursos estratégicos se intensifica, China enfrenta un desafío tal vez tan profundo como cualquier otro en su historia. Estamos hablando de una batalla silenciosa por el poder y el control de la energía, un desafío que amenaza no solo su economía, sino también el bienestar de su enorme población, que supera los 1,4 mil millones de personas. Para un país que ya ha demostrado una impresionante capacidad de resiliencia a lo largo de los siglos, el verdadero riesgo ahora está en la dependencia externa de recursos vitales, sin los cuales su futuro como potencia global podría ponerse en jaque. Con una población gigantesca que alimentar, calentar y mover, la demanda de energía en China es colosal, y cualquier interrupción en el suministro podría tener consecuencias catastróficas. Para mantener su posición como potencia global, el país necesita, una vez más, demostrar su capacidad de adaptarse. Pocas personas saben que, hace algunas décadas, China era prácticamente autosuficiente en petróleo. Durante los años 70 y 80, la producción de petróleo era tan robusta que el país incluso podía exportar a Japón, un gigante industrial que dependía del petróleo chino para alimentar sus fábricas. Los campos petroleros de Daqing, descubiertos en los años 60, eran el símbolo de la independencia energética de China, representando la fuerza de una nación que navegaba con tranquilidad en el escenario global. Pero esto no duró para siempre. En los años 90, China comenzó a transformarse en una verdadera potencia industrial. Lo que antes era un país con un ritmo moderado de consumo se convirtió en una máquina de crecimiento económico. Y con ese crecimiento, llegó una sed insaciable de energía. La demanda de petróleo se disparó. Fábricas surgían por todas partes, las ciudades se expandían a una velocidad impresionante y, de repente, la producción interna ya no podía seguir el ritmo. Los campos de Daqing, que antes habían sido suficientes, ahora luchaban por mantenerse al día con este ritmo acelerado. A principios de los años 2000, China se vio obligada a cambiar su posición en el escenario global. De exportadora, se convirtió en una de las mayores importadoras de petróleo del mundo. Esta dependencia cambió no solo su economía, sino también la forma en que el país se relaciona con el resto del mundo. El petróleo pasó a guiar sus alianzas, inversiones e incluso la disputa por territorios estratégicos, como en el Mar del Sur de China. Ahora, imagina una ruta tan esencial que, si fuera bloqueada, podría literalmente asfixiar a una de las economías más grandes del mundo. Ese es el Estrecho de Malaca, una vía que concentra gran parte del comercio global y, más importante aún, una verdadera línea vital para China. Aproximadamente el 60% de todo el petróleo y gas natural que abastecen al país pasa por allí. Sin esta ruta, China no podría sostener el consumo de energía que mantiene sus industrias en funcionamiento y sus ciudades en expansión. Pero ¿por qué el Estrecho de Malaca es tan estratégico y, al mismo tiempo, tan frágil? Ubicado entre la península malaya y la isla de Sumatra,
es uno de los pasajes más transitados del mundo, con más de 100.000 barcos al año transportando desde petróleo hasta mercancías esenciales. El problema es que, en su punto más estrecho, esta vía tiene solo 1,5 millas de ancho. Esto significa que basta con un pequeño incidente o un bloqueo intencionado para causar un verdadero caos. Cualquier interrupción en este flujo afectaría no solo a China, sino a varias economías globales que dependen del comercio que transita por allí. La gravedad de la situación se hace aún más clara cuando pensamos en las posibles amenazas, desde disputas territoriales y tensiones militares en la región hasta la piratería, que históricamente ha sido un problema en esta área. Un bloqueo, ya sea por un conflicto o por decisiones políticas, podría paralizar por completo el flujo de energía hacia China, provocando una crisis en cadena. Las fábricas se detendrían, el transporte se interrumpiría y, muy rápidamente, la economía china colapsaría. Para evitar esta vulnerabilidad, China ha estado buscando alternativas, como proyectos ambiciosos de infraestructura, incluidos oleoductos terrestres, puertos en países vecinos y la famosa nueva ruta de la seda. La idea es reducir esta dependencia del estrecho de Malaca, pero la verdad es que, por el momento, sigue siendo el principal punto de entrada para la energía que mueve al país. Este es el tipo de cuello de botella estratégico que explica gran parte de las acciones de China en el escenario internacional, desde sus alianzas con países del sudeste asiático hasta su creciente participación en disputas marítimas en el Mar del Sur de China. El estrecho de Malaca es, sin duda, un punto de fragilidad que Pekín no puede permitirse ignorar. Ante todos los riesgos asociados a rutas estratégicas, China necesitaba una solución a la altura para asegurarse de que su economía no quedara a merced de cuellos de botella marítimos tan críticos. Esta preocupación llevó a Pekín a buscar una solución ambiciosa, capaz de garantizar que el futuro económico de China no dependiera de vías marítimas imprevisibles. Así nació, en 2013, la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La Iniciativa de la Franja y la Ruta representa un intento moderno de China por revivir la antigua Ruta de la Seda, recreando las conexiones comerciales y geopolíticas que en su momento hicieron de esta vía una fuerza impulsora del comercio global, siendo una de las redes comerciales más importantes de la historia, que conectaba a China con Occidente a través de vastas tierras de Asia Central y Oriente Medio. No era una sola carretera, sino un complejo de rutas que transportaban mercancías valiosas como seda, especias, oro y otros productos de lujo. Establecida durante la dinastía Han, alrededor del siglo II a.C., la ruta de la seda conectaba civilizaciones tan distantes como el Imperio Chino y el Imperio Romano, promoviendo no solo el comercio de bienes, sino también el intercambio cultural, científico y tecnológico entre Oriente y Occidente. Durante siglos, fue el principal vínculo comercial entre China y el resto del mundo. Esta red no solo impulsó el comercio de productos, sino que también tuvo un papel crucial en la difusión de ideas, religiones e innovaciones, como la tecnología de la pólvora y la impresión, que viajaron desde China hacia Europa. A lo largo del tiempo, la ruta fue utilizada por comerciantes, exploradores e incluso diplomáticos, dejando una marca profunda en la historia global. Sin embargo, con el avance de las rutas marítimas en los siglos XV y XVI, la importancia de la ruta de la seda terrestre fue disminuyendo gradualmente. Pero ahora, trayendo esta idea a la actualidad, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, no es solo un proyecto de infraestructura, es uno de los mayores emprendimientos geopolíticos de la era moderna. La idea central es crear una vasta red de rutas comerciales que conecten directamente a China con diferentes continentes, abarcando el sudeste asiático, Europa, África e incluso Oriente Medio. Estas nuevas rutas, tanto terrestres como marítimas, tienen un objetivo claro: diversificar los caminos comerciales y energéticos del país, asegurando que su economía siga fluyendo.
independientemente de crisis o bloqueos en estrechos estratégicos como el de Malaca. Pekín invierte fuertemente en la construcción de oleoductos, ferrocarriles, puertos y carreteras en un esfuerzo coordinado para crear una verdadera red global. Cada una de estas inversiones funciona como una pieza de un rompecabezas más grande, una especie de plan B que protege a China contra cualquier tipo de interrupción en sus rutas tradicionales. Al desviar una parte significativa de sus importaciones y exportaciones a través de estas nuevas rutas, China logra mitigar el riesgo de depender exclusivamente de puntos vulnerables como el Estrecho de Malaca o el Estrecho de Hormuz. Un ejemplo claro de esta estrategia es el proyecto del puerto de Gwadar, en Pakistán. Ubicado en una posición estratégica, Gwadar ofrece a China una nueva puerta de entrada para el petróleo de Oriente Medio, que puede ser transportado por tierra hasta el oeste de China, evitando rutas marítimas congestionadas y vulnerables. Pero este es solo uno entre muchos proyectos. China también está construyendo ferrocarriles de alta velocidad que atraviesan Asia Central, conectando el país directamente con Europa. Esta nueva ruta terrestre, a menudo llamada Nueva Ruta de la Seda, crea un corredor alternativo que no depende de las rutas marítimas ya saturadas. La fuerza del BRI radica precisamente en su capacidad para conectar economías, creando una vasta red comercial que beneficia tanto a China como a los países socios. Para Pekín, esta es una forma eficaz de expandir su influencia global, estableciendo vínculos económicos más profundos con países en desarrollo, al tiempo que fortalece su propia seguridad energética. Cada carretera, cada puerto y cada ferrocarril es una oportunidad para que China consolide sus relaciones internacionales y reduzca su exposición a riesgos externos. Esta estrategia también va más allá de la simple logística. Al crear estas nuevas rutas comerciales, China se asegura de que sus productos manufacturados tengan salidas seguras hacia los mercados globales. Esto es vital para mantener el ritmo de su economía, que depende en gran medida de las exportaciones. Pero lo inverso también es cierto, estas rutas son esenciales para garantizar la entrada de los recursos energéticos que mantienen en funcionamiento la máquina industrial china. Y con la diversificación de estos corredores, Pekín consigue mantener un flujo constante de petróleo, gas y otros insumos críticos, incluso en medio de tensiones globales o crisis regionales. Al final, lo que la iniciativa de la Franja y la Ruta ofrece a China es algo más que infraestructura. Le proporciona seguridad al proteger sus líneas de suministro e influencia al crear nuevas alianzas con naciones de todos los continentes. En tiempos de crisis, estas rutas alternativas garantizan que las fábricas sigan operando, las ciudades permanezcan abastecidas y la economía siga en movimiento. Al mismo tiempo, China se posiciona como un actor global indispensable, tanto para el comercio como para la geopolítica. La iniciativa de la Franja y la Ruta es una pieza central en la estrategia de China para reducir su dependencia de las rutas marítimas tradicionales. Como hemos visto, el proyecto busca abrir nuevas rutas comerciales terrestres y portuarias, creando alternativas al Estrecho de Malaca. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos, la realidad es que Malaca sigue siendo una ruta vital, lo que coloca a China en una posición extremadamente vulnerable. Este problema es conocido como el dilema de Malaca. Cerca del 60% de las importaciones de petróleo de China, además de muchas de sus exportaciones manufacturadas, pasan por esta estrecha ruta. Y aquí es donde el dilema se vuelve claro. El Estrecho de Malaca es un cuello de botella frágil y fácil de bloquear por potencias extranjeras. Si, por ejemplo, Estados Unidos o India decidieran cerrar este paso en tiempos de crisis o conflicto, el impacto en la economía china sería devastador. Sin el flujo constante de energía, las fábricas se paralizarían y las exportaciones se detendrían, lo que crearía un efecto dominó en la economía global. Y lo peor de todo, el punto más estrecho de Malaca tiene solo 1,5 millas de ancho,
lo que facilita su bloqueo y dificulta encontrar alternativas rápidas para evitar esta situación. Además del bloqueo militar, hay otros riesgos en el estrecho, como la piratería y los accidentes de barcos en una ruta tan congestionada. Pero lo que realmente preocupa a Pekín es la dependencia de este corredor controlado por fuerzas externas. La presencia naval de Estados Unidos en el Pacífico, por ejemplo, pone a China en una posición delicada, especialmente en escenarios de tensión geopolítica. Ante las crecientes tensiones en torno a Taiwán, China es muy consciente de que, en un conflicto militar, uno de los mayores riesgos sería el bloqueo del estrecho de Malaca. ¿Y quién estaría en posición de hacerlo? Estados Unidos, que tiene una presencia naval significativa en la región, o incluso India. Bloquear Malaca significaría cortar el acceso de China al petróleo y al gas natural, afectando directamente su capacidad para mantener operativas sus fuerzas armadas y su economía en funcionamiento. Pero el escenario se vuelve aún más complejo cuando hablamos de Taiwán. La isla no solo es el epicentro de una disputa política y militar, sino que también es una ubicación estratégicamente crucial para China. Situada frente a la costa china, Taiwán es una especie de puerta de entrada a las rutas marítimas que conectan a China con el resto del mundo. Si Taiwán fuera controlada por fuerzas hostiles, como Estados Unidos o aliados regionales, esto colocaría a China en una posición aún más vulnerable. El control de Taiwán permitiría un bloqueo aún más efectivo de las rutas marítimas, incluido el estrecho de Malaca y el estrecho de Taiwán, cortando no solo el suministro de energía, sino también aislando a China de sus mercados globales. Esta situación ya forma parte del cálculo estratégico de Pekín. Y es precisamente por eso que Taiwán es un elemento central en las preocupaciones militares de China. Además de su valor geopolítico, la proximidad de la isla a la costa china haría que cualquier conflicto fuera extremadamente volátil y difícil de contener en una sola área. Las consecuencias de un conflicto que involucre a Taiwán y un bloqueo del estrecho de Malaca serían devastadoras para China, principalmente porque, aunque cuenta con una reserva estratégica de petróleo para emergencias, esas reservas durarían solo alrededor de 90 días. Ese es el tiempo que el país tendría antes de comenzar a enfrentar una crisis energética que debilitaría sus fuerzas militares y paralizaría su economía. Sin nuevas rutas de abastecimiento de energía y con el acceso marítimo comprometido, China tendría que actuar rápidamente para resolver el conflicto antes de que sus reservas se agoten. La dependencia del estrecho de Malaca y la vulnerabilidad estratégica que representa Taiwán colocan a Pekín en una situación delicada, en la que la energía, o la falta de ella, podría decidir el curso de una guerra. La vulnerabilidad de China en un escenario de guerra, especialmente en torno a Taiwán, se ve amplificada por su enorme dependencia de las importaciones de petróleo y gas natural. Cerca del 80% del petróleo que China consume proviene del extranjero, al igual que prácticamente todo su gas natural. Y la mayor parte de estas importaciones proviene de una región particularmente volátil, el Golfo Pérsico. Estos recursos esenciales pasan por dos cuellos de botella marítimos altamente críticos, el estrecho de Hormuz y, por supuesto, el estrecho de Malaca. En tiempos de conflicto, estos puntos estratégicos se convierten en objetivos potenciales. Un bloqueo en el estrecho de Malaca, que ya hemos discutido como vital para el comercio y suministro de China, cortaría el flujo de energía que alimenta al país. Del mismo modo, el estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo del Golfo, es otro punto de vulnerabilidad. Si las importaciones fueran interrumpidas por bloqueos en estos dos estrechos, China enfrentaría una profunda crisis energética, capaz de paralizar su economía y, lo más preocupante, afectar su capacidad militar. Pekín tendría una ventana de tiempo muy corta para resolver el conflicto antes de verse obligada a enfrentar una crisis de suministro energético que impactaría directamente su poder militar y su infraestructura civil.
Ante la creciente vulnerabilidad en términos de seguridad energética, China está buscando alternativas que garanticen su acceso estable a recursos y rutas estratégicas. Uno de los pilares de esta estrategia está más cerca de casa, en el altamente disputado Mar del Sur de China, una de las regiones más tensas y militarizadas del mundo. Además de ser una ruta vital para el comercio marítimo global, por la que pasa alrededor del 30% del comercio mundial, el Mar del Sur de China es rico en recursos energéticos, con estimaciones que señalan vastas reservas de petróleo y gas natural en sus profundidades submarinas. Esto convierte a la región en un verdadero campo de batalla geopolítico. Para China, asegurar el control sobre estas reservas energéticas submarinas es fundamental no solo para reducir su dependencia de las importaciones de petróleo y gas que pasan por cuellos de botella como el Estrecho de Malaca, sino también para consolidar su posición de poder en Asia. Garantizar la extracción de recursos energéticos localmente permitiría a Pekín aumentar significativamente su seguridad energética, lo que aliviaría parte de las vulnerabilidades que enfrenta actualmente. Por eso, en los últimos años, China ha invertido masivamente en la militarización de la zona. Esto incluye la construcción de islas artificiales en arrecifes y atolones disputados, como en las islas Spratly y Paracel, donde se han instalado bases militares navales y aéreas. Estas islas sirven como puestos avanzados para proyectar el poder militar chino, dando a Pekín la capacidad de patrullar y controlar grandes porciones del Mar del Sur de China. La presencia de misiles antiaéreos, aeropuertos militares y buques de guerra en estas bases permite a China una rápida movilización y defensa de sus intereses en caso de tensiones o conflictos con otros países de la región. Además de su valor energético, el control del Mar del Sur de China es vital para China por una razón geoestratégica, funciona como una ruta esencial de abastecimiento energético y comercial. Al dominar estas aguas, Pekín asegura que las rutas de transporte que conectan el país con Oriente Medio, África y Europa estén protegidas, lo que permite que sus importaciones de energía fluyan con menos riesgos de interrupciones. Esto se vuelve aún más importante en escenarios de conflicto, donde el control de rutas y cuellos de botella, como el Estrecho de Malaca, podría estar en juego. Sin embargo, esta búsqueda por la supremacía en el Mar del Sur de China pone a Pekín en conflicto directo con países vecinos, como Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán. Todos ellos con reivindicaciones sobre partes de estas aguas. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, reconoce la zona económica exclusiva, ZEE, de cada uno de estos países, otorgándoles derechos sobre los recursos naturales hasta 200 millas náuticas de sus costas. Sin embargo, China reclama casi la totalidad del Mar del Sur de China en base a su histórica línea de 9 trazos. Una afirmación que no es reconocida por la comunidad internacional y que fue declarada inválida por el Tribunal Permanente de Arbitraje en 2016, tras una disputa entre China y Filipinas. No obstante, Pekín rechazó esta decisión y continuó con sus actividades militares y de construcción en la zona. La disputa territorial, combinada con la militarización china, aumenta las tensiones regionales y globales. Países como Filipinas y Vietnam han respondido acercándose más a Estados Unidos, que desempeña un papel de equilibrio en la región. Washington tiene un interés estratégico en mantener la libertad de navegación en el Mar del Sur de China, ya que el control exclusivo de China sobre esta área podría afectar negativamente el comercio global y reducir la influencia estadounidense en el Indo-Pacífico. Para desafiar las pretensiones chinas, Estados Unidos realiza regularmente operaciones de libertad de navegación, enviando buques de guerra y aviones para cruzar las aguas disputadas. Esto no solo muestra su descontento con las acciones de Pekín, sino que también demuestra apoyo a los aliados regionales. Otro actor importante en este escenario es Japón, que, aunque no tiene reclamaciones directas sobre el Mar del Sur de China,
está interesado en proteger sus rutas comerciales y de abastecimiento. La postura asertiva de China en relación con el control marítimo también ha generado preocupaciones en Nueva Delhi, con India expandiendo sus capacidades navales en el Océano Índico como respuesta a los movimientos chinos. Por lo tanto, el Mar del Sur de China se ha convertido en un tablero donde grandes potencias regionales y globales juegan una partida compleja de influencia y control. Al mismo tiempo, la militarización de la zona y el fortalecimiento de las capacidades militares de China generan preocupaciones sobre la posibilidad de conflictos armados. Pequeñas escaladas, como incidentes entre barcos o aeronaves, pueden rápidamente evolucionar hacia enfrentamientos mayores, con consecuencias devastadoras para la seguridad y estabilidad de la región. Incluso sin un conflicto directo, la creciente militarización aumenta las tensiones, haciendo más difícil la diplomacia y el establecimiento de soluciones pacíficas para las disputas. 8. Alternativas energéticas de China. Aunque China depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas natural, el país aún cuenta con una ventaja estratégica importante, es uno de los mayores productores de carbón del mundo. Este combustible fósil, aunque altamente contaminante, sigue desempeñando un papel central en la matriz energética china, representando alrededor del 60% del consumo total de energía. El uso de carbón proporciona una fuente de energía estable y, lo más importante, local, lo que le ofrece a China cierta seguridad frente a crisis externas de abastecimiento. El carbón, extraído dentro del país, es la columna vertebral de la matriz energética de China. Alimenta plantas térmicas que garantizan el funcionamiento de la gigantesca infraestructura industrial del país. Sin embargo, hay un claro lado negativo, la contaminación ambiental. El uso intensivo de carbón convierte a China en el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, un estatus que genera presión tanto interna como internacional. Las consecuencias ambientales, como la contaminación del aire y los efectos del cambio climático, han hecho que esta dependencia sea insostenible a largo plazo, obligando al país a replantearse su matriz energética. Pero a pesar de ser una potencia en términos de producción de carbón, la dependencia del petróleo y gas natural sigue siendo el punto débil del sistema energético chino, especialmente en las áreas de industria y transporte. Es ahí donde las vulnerabilidades se hacen más evidentes. La industria moderna y el gigantesco sector del transporte de China necesitan petróleo para operar, lo que convierte al país en altamente dependiente de las rutas de importación, como hemos visto con el Estrecho de Malaca y el Estrecho de Hormuz. Incluso con los intentos de diversificar sus fuentes de suministro a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, Pekín sabe que no puede depender exclusivamente de los combustibles fósiles. Reconociendo esta vulnerabilidad, China ha comenzado una de las mayores transformaciones energéticas de la historia reciente. El país está invirtiendo masivamente en energías renovables, como la solar y la eólica. China ya es, con diferencia, el mayor instalador de paneles solares y turbinas eólicas del mundo. Solo en 2022, la capacidad instalada de energía renovable en el país superó los 1.200 gigavatios, lo que incluye no solo solar y eólica, sino también hidroeléctricas. Otra fuente importante en la matriz energética china. Este esfuerzo forma parte de una estrategia doble: reducir la dependencia de fuentes de energía extranjeras y, al mismo tiempo, disminuir las vulnerabilidades en tiempos de crisis. Las renovables ofrecen una solución energética que, además de ser limpia, es también local, lo que ayuda a China a reducir su exposición a riesgos externos, como bloqueos marítimos y fluctuaciones en los precios del petróleo. Aunque el desafío de la intermitencia, es decir, el hecho de que la energía solar y eólica dependen de las condiciones climáticas, sigue siendo una cuestión. China está invirtiendo en tecnologías de almacenamiento de energía para mitigar estos problemas. Además de las renovables, otro pilar de la estrategia energética de China es el aumento de la capacidad nuclear.
China está en plena expansión de sus plantas nucleares, con el objetivo de aumentar significativamente la participación de la energía nuclear en la matriz energética. Actualmente, la energía nuclear representa una pequeña fracción de la producción total de electricidad en el país, pero hay planes ambiciosos para cambiar esto. El gobierno chino planea triplicar su capacidad nuclear para 2030, lo que ayudaría no solo a descarbonizar su economía, sino también a proporcionar una fuente de energía estable y confiable. Algo crucial en tiempos de crisis o tensiones geopolíticas. La energía nuclear ofrece una solución estable que puede complementar las renovables y el carbón, creando una matriz energética más equilibrada y segura. A diferencia de las energías renovables, que son intermitentes, la energía nuclear puede garantizar un suministro continuo, lo cual es esencial para una economía tan industrializada como la China. Además, China también está explorando otras fuentes alternativas, como el gas natural licuado, GNL. Aunque sigue siendo una fuente importada, el GNL permite una mayor flexibilidad en las rutas de suministro, ya que puede ser transportado por barcos especializados desde diversas partes del mundo, sin depender tanto de rutas específicas como los oleoductos tradicionales. Con esto, el futuro energético de China está cada vez más centrado en la diversificación. El país reconoce que la dependencia de las importaciones de petróleo y gas natural es un punto débil que debe ser resuelto. Para ello, China está desarrollando un plan que combina sus vastas reservas de carbón, uno de los mayores programas de expansión de energías renovables del mundo, la expansión de la energía nuclear y nuevas tecnologías de almacenamiento. Todo esto con el objetivo de alcanzar una seguridad energética robusta, capaz de sostener el crecimiento económico y proteger al país en tiempos de crisis geopolíticas. Sin embargo, este proceso no es inmediato. China aún enfrenta el desafío de equilibrar su transición energética con la necesidad de mantener su rápido ritmo de crecimiento económico. El uso del carbón, aunque ampliamente criticado, sigue siendo la base que garantiza la estabilidad energética a corto plazo. Pero Pekín sabe que el tiempo corre y que no puede seguir ignorando las consecuencias ambientales de sus elecciones. La presión para encontrar soluciones sostenibles que garanticen tanto la seguridad energética como el futuro del planeta nunca ha sido tan grande. Lo que está claro es que el mundo está observando a China. El camino que el país decida tomar, ya sea en su búsqueda de fuentes renovables, en la expansión de la energía nuclear o en su postura en el escenario geopolítico, tendrá repercusiones globales. China ya ha demostrado a lo largo de la historia que es capaz de adaptarse y sobrevivir, pero esta vez, el desafío no es solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo donde la energía, el medio ambiente y el poder económico están en juego. Y si te ha gustado este documental, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que traemos cada semana. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayendo más videos como este. Ahora, disfruta del siguiente documental, que explora en detalle la compleja relación entre China y Taiwán. Solo haz clic en la pantalla y nos vemos allá.